Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Bienvenidos al Club de Lectura. Gracias por permitirnos entrar a la privacidad de vuestro hogar. Imagino están listos, y si no lo están, animarlos a dejar la mayor parte de cosas que están haciendo y que dediquemos este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Así que empezamos pidiendo la dirección del Espíritu de Dios. Señor, oramos con total humildad, rogándote que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe mientras abrimos la Biblia e intentamos estudiarla. Deseamos honrarte, deseamos ponerla en práctica y a veces nos es difícil. Por ello es que necesitamos de tu ayuda. Gracias por protegernos, por darnos trabajo, por darnos familia. Gracias, Señor, porque en medio de toda la incertidumbre nos has dado esperanza. Te rogamos que tu gracia nos abrace y que día con día que se suma, la pandemia se alivie, que podamos pronto abrir las aulas de capilla infantil, que la reapertura de las escuelas y los colegios sea una buena señal para todos. Gracias por tu bendición, nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bien, por favor no pasen de largo el versículo que estamos memorizando como iglesia. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Bueno, empezamos el libro de Josué. Iremos 3 capítulos del libro de Josué y 1 de Salmos. La razón de esto no es desorden, la razón de esto es equilibrar un poco la lectura. Vamos a estar leyendo los libros históricos, es desde Josué hasta Esdras, Nehemías, Esther, Ruth, Salmos. No es así. Esdras, Nehemías, Esther, ahí terminan, ¿no? Los históricos. Los históricos. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Con Esther termina. Bueno, ya me confundí, pero creo que así es. No importa, son 12 libros de historia y algunos de ellos no son muy animados. La lectura es un poco difícil, digamos. Y por eso voy a estar mezclando con 1 o 2 capítulos devocionales que pertenecen al libro de los Salmos o a cualesquiera otro de los poéticos, como sería el caso de Proverbios quizás. En fin, Josué no es el caso de lectura difícil, más bien es historia muy dinámica. El capítulo que corresponde hoy es el 1 hasta el 3 y la primera pregunta es ¿qué tenía que hacer Josué para ser prosperado en todas las cosas que emprendiera? 2 cosas, esfuérzate y sé valiente, pero no dice que sea valiente en ir a la guerra. Todos pueden pensar, bueno, claro que está diciendo que el general sea valiente porque va a ir a la guerra. No, si usted revisa con doble atención, descubrirá que dice que se esfuerce y sea valiente para cumplir la palabra del Señor. Que si él cumple, las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, si advierte que hay que esforzarse y ser valiente para eso, es porque no va a ser sencillo. Y con esto, al aplicarlo a nuestro diario vivir, debemos decir que es importante esforzarnos. Es importante tener valor para obedecer lo que la palabra de Dios nos manda. De hecho, yo esperaría que a esta fecha, a esta hora,
la mayor parte de ustedes ya sepan de memoria los 10 mandamientos. Gracias a hermana Olguita que me envió ahora su experiencia en donde su hijo, a pesar de que por su edad es fácil se inquiete o se aburra en el culto de adultos, pues él estaba muy animado y le dijo que debían repetir los 10 mandamientos. Y gracias a ella por ese testimonio. Pero eso requiere un esfuerzo. Precisamente de eso estamos hablando. Requiere un esfuerzo memorizar el versículo de hoy en donde dice que hay que aprender todos mis mandamientos y guardarlos todos los días. Entonces, para que le fuera bien en la guerra, era necesario esforzarse y ser valiente en obedecer lo que la palabra decía. Y son las dos mismas cosas que usted y yo estamos mandados a hacer. Esforcémonos en estudiar la Biblia con seriedad y seamos valientes en cumplir lo que ahí dice. Paréntesis, el versículo del día. Por favor, enriquezcan este estudio y escriban diciéndome ahora mismo cuál es el verso que más disfrutaron, el que más impactaron, y pues crezcamos todos a través del censo de lo que ustedes envían. Siguiente, memorizable, el 1:8. A ver si me acuerdo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que te vaya bien en todo, ¿qué? Y seas prosperado en todo lo que hagas. Jenny es la culpable de que yo me haya confundido porque está frente a mí intentando decirlo y ella no se lo puede bien. Quiero ver dónde me equivoqué. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este fue de los primeros versículos que memoricé. Wow, 30 años atrás. No, ¿qué va? 35 años atrás o 38. Tercero, ¿qué pidieron las 2 tribus y media a Josué para seguirlo? ¿Y cómo se aplica esto hoy día? Las 2 tribus y media le dijeron a Josué, mire, nosotros vamos a seguirlo donde usted vaya, nosotros vamos a obedecerlo como nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada, nosotros vamos a cumplir la palabra que dimos a Moisés, que no regresaríamos a vivir en paz en nuestra tierra, sino hasta que ustedes hubiesen conquistado la tierra prometida. Pero tenemos una condición: asegúrese que Dios está con usted. Y entonces lo seguiremos como seguimos a Moisés. No podían poner una menor condición ni una mejor. Creo que pidieron lo que todos debemos pedir cuando vamos a ser guiados. Así que les animo en su ministerio, en su iglesia, en su familia, asegúrense de tener por líder a un hombre que está siendo guiado por Dios y que está conduciendo a las personas a Dios, y no un líder que está conduciendo a las personas por su propia ideología o por su propio camino. Y la única forma de constatar eso es si ese líder está guiándose a través de este libro y no a través de sus caprichos, sus vivencias o su manera de interpretar la Biblia, especialmente cuando su manera contrasta, excede o minimiza la interpretación que los maestros de la antigüedad ya han dado, que los grandes maestros referentes nos han dicho.
Saben, cuando digo los grandes maestros referentes, debo aclarar esto. Si ya tenemos a los puritanos, y si después de los puritanos tenemos una cantidad grande de maestros de la palabra, buenos pastores, buenos maestros, que vivieron y murieron fieles a la doctrina de la palabra, y que la historia los ratifica como tal, ¿piensan que después de 2000 años va a surgir una nueva doctrina o una nueva forma de interpretar la Biblia? No, ¿verdad? La lógica, la sensatez nos dice que la rueda fue inventada desde hace ratos y que fue comprobada que funciona bien. Entonces, ¿por qué no mantenernos ahí? Con esto digo, y de forma preocupante, que cualquier doctrina, cualquier viento de doctrina, cualquier práctica religiosa que pinta a ser nueva, también pinta a ser un error. Insisto, ¿por qué no quedarnos con lo que los maestros referentes ya interpretaron? Sabemos que Dios estuvo con ellos. Ahora nosotros asegurémonos que nuestros líderes pues también están siguiendo a Dios, siguiendo lo que su palabra nos manda. ¿Cómo van a saber eso si no estudian la Biblia? Seguirán cualquier estratagema, cualquier disertación o cualquier tontería de un predicador, con título de pastor o no, si no estudian la Biblia. Bien, opinión que los nativos de la tierra prometida tenían de los hebreos versus la opinión que los hebreos tenían de sí mismos. Interesante. Los hebreos creían que los cananeos pensaban que ellos eran como langostas. Pero la verdad es que los cananeos pensaban que los hebreos era una tribu poderosa, con un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, y estaban espantados del Dios de los hebreos y consecuentemente de los hebreos. Porque entonces los hebreos piensan que son langostas. Simple, porque tenían dos graves problemas. El primero es que tenían un severo complejo de inferioridad. Segundo, dicho complejo severo estaba fundado en su falta de fundación. ¿Está jugando con las palabras? Claro. Su fundación no estaba en la fe de su Dios. Entonces eran como una casa construida sobre la arena, que cualquier cosa la mueve. Si ellos hubieran tenido su fundación en la fe a Dios, bueno, no estoy diciendo que iban a ser arrogantes, pero sí iban a estar seguros del poder de su Dios. Ellos no estaban seguros del poder de Dios, ni siquiera creían del todo en su Dios, así que ese era el problema que los llevaba al complejo de inferioridad. Y saben, para tristeza nuestra, sigue siendo el mismo problema. Cuando nuestra fe es débil, obviamente nuestro complejo de inferioridad es fuerte. Es directamente, opuestamente proporcional. Si su fundación es débil, eso significa que su seguridad es ninguna. Así que animarnos. Si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra fundación en nuestro Dios, no tendríamos que tener un complejo de inferioridad. Tendríamos que sentirnos seguros, no de nosotros,
sino de nuestro Dios. Siguiente. Hay una pregunta. Oh, sí. Hermano Alonso dice, Pastor, buenas noches. Hola, hermano Alonso. Quisiera saber si Rahab tuvo una conversión genuina o solo fue porque le convenía por lo que habían visto lo que Dios había hecho. Definitivamente fue conversión genuina, hermano, en honor a que aparece en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11. El problema, y por lo que creo usted y todos nos hemos preguntado alguna vez, es porque al pensar en su profesión, no, ¿qué profesión? Al pensar en su oficio, no es profesión, ¿no? La más antigua, dicen. Al pensar en su trabajo, nos resulta difícil creer que su conversión fue genuina. Pero por lo que el Nuevo Testamento dice, debemos concluir en que su conversión fue genuina. Ahora, ¿en quién creyó ella? Si usted lee 2 veces ese capítulo, creyó en el Dios de los hebreos, porque ella dijo abiertamente que temían en el Dios de ellos. ¿Qué capítulo es? Es el 2. Dice, oyendo esto, no, aquí viene el verso 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. Y dice otra vez, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios en los cielos y abajo en la tierra. Entonces ella ya había puesto su fe en el Dios de los hebreos. Lo que ella no sabía es que el Dios de los hebreos la iba a acoger, porque ella también se descalificaba a sí mismo por su trabajo. También es una buena aplicación al pensar que Dios no nos está juzgando por nuestro pasado, sino por nuestra fe y el nuevo nacimiento después de nuestra fe. Así que la conversión de ella absolutamente fue genuina. Dice también que quisiera saber cómo identificar en nuestros días si es genuina una conversión. Sus frutos, por sus frutos les conoceréis. Y cuando digo frutos, hay que memorizar Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, y equivoco la lista de vez en cuando, templanza, y me volvió a equivocar Jenny. Así es que, pero por ahí va. Si la persona tiene esos frutos, su fe es genuina. Si la persona no tiene frutos, aun cuando diga ser religiosa e ir a la iglesia, lo único que tiene es una pantomima religiosa. Bien, gracias por sus preguntas, hermanos, y gracias doble porque enriquecen nuestro estudio. Además, me hacen creer que están muy atentos. Pastor, pero ¿por qué piensa lo contrario? Bueno, descúbranlo. Estar frente a un teléfono hablando de la Biblia muchas veces me hace pensar que estoy únicamente con Jenny. Y Jenny a cada rato está confundiéndome o regañándome o dormida a veces, entonces vuelve más difícil. Bien, otra Jenny. Hasta ahí. ¿Y el versículo? Ya no me quedan 10 minutos. Empató Josué 1:8 y Josué 1:8 y 9. Entonces esperamos que desempaten. Sigamos. ¿Qué era lo que iba al frente de la formación militar y cómo se aplica a nosotros? Era el Arca del Pacto. Curioso, interesante y tremenda lección. En una procesión hacia una guerra, pensamos que en la primera línea van a ir los hombres que infantería, probablemente, o artillería. Tendría que preguntarle a un militar de profesión.
Pero estoy seguro que cualesquiera dirían que va una fuerza de asalto élite. En este caso, iba el arca del pacto. Y después de ellos iban sacerdotes y levitas adorando al Señor. ¿Cómo es posible si se va a una guerra? Es que el diseño era que se trataba de guerra espiritual. Si los hebreos hubieran permitido que Dios peleara sus guerras, ellos hubieran tenido muy pocas bajas en la conquista. Pero siempre estaban siendo desobedientes al mandato. Estaban queriendo hacer las cosas a su antojo. Exactamente igual que nosotros hoy día. Si nuestras vidas giraran alrededor de lo espiritual, si nosotros encamináramos nuestro trabajo, nuestros deportes, nuestros juegos, nuestra familia, nuestros gustos alrededor de la palabra, lo que sigue vendría por añadidura, no es mi promesa, está en la Biblia. Pero nosotros queremos la añadidura, no obtenemos ni una ni otra cosa. Animarnos. Fundemos nuestra Biblia en el temor al Señor, nuestra vida en el temor a Dios. Guiemos nuestras vidas alrededor del arca del pacto que hemos hecho al Señor. Bien, ¿decías, Jenny? Sí, Milsen Cáceres pregunta que si le puedes explicar, por favor, la pregunta 3 del libro Afín. Sí, saltemos entonces al libro Afín, porque solo quedan 4 minutos. Aunque, déjenme ver si lo terminamos. Y el de Salmos, solo voy a mencionar 2 cositas para ir a esa pregunta. La primera en el de Salmos es que hay versículos mesiánicos. El Salmo 68. Quiero leerles esos versículos y decirles por qué son mesiánicos. 68, versículo 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste a la cautividad, tomaste dones para los hombres. Esto es lo que sucedió en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, subiste alto y cautivaste a la cautividad. Está en primera o segunda de Pedro, que descendió a traer a la cautividad cautiva. La pregunta es, ¿y cómo David sabía esto varias centurias antes de que esto sucediera? Porque es una profecía mesiánica. A eso se refiere algo que iba a suceder con la vida del Mesías príncipe. Y hermoso también el poema cuando dice al que cabalga sobre los cielos. Era la manera en como David, obviamente el Espíritu de Dios puso en David de escribir a nuestro Señor Jesucristo. Traten de imaginarlo, el que cabalga sobre los cielos. ¡Wow! Maravilloso, ¿no? Bien. Y hasta ahí con los salmos. Vamos a la pregunta 3. Desembarazarnos de las preocupaciones con preocupaciones. Okay. Bonhoeffer es especial en su forma de hablar. A ver, Jenny, ayúdame y decime una preocupación. Una preocupación. Sí, sé que no es tu tristeza porque casi nada te preocupa. Una enfermedad. Ok. Entonces, menciona una. Ahora que te enfermaste. Intoxicación Sí. del estómago. Jenny estaba preocupada y Génesis y yo más porque tuvo una intoxicación alimentaria, pero dolor de estómago, fiebre intermitente, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ya todos
el virus, y estábamos preocupados, diría yo, con poca razón después de leer esto. ¿Por qué? Ok, desembarazate de esa preocupación. La tengo que dejar. Sí, pero ponerle una preocupación a tu preocupación es absurdo. Por eso Bonhoeffer dice, ¿cómo queremos desembarazarnos de la preocupación con otra preocupación? Como por ejemplo, ¿a qué hospital me vas a llevar? ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Y si no es el virus? ¿Y si es el virus? Bueno, para los que están preguntándose, gracias a Dios, no era el virus. Y eso fue ya hace como unos 10 días. Pero ¿lograste quitarte la preocupación con las otras preocupaciones? No. Entonces a eso se refiere Bonhoeffer, que es absurdo desembarazarnos de las preocupaciones con otras preocupaciones. Pero el tema central de él no es una enfermedad, el tema central de él es sobre no hacerse tesoros aquí en la tierra. Él sostiene que hacerse tesoros aquí en la tierra es solo llenarse de preocupaciones, se lo voy a demostrar. Yo no sé si es él el que pone el ejemplo del carro, o fue Alexa, no sé quién lo puso, no sé dónde lo leí, pero este es el asunto. 1, 2 o 3 veces he cambiado carro. Por supuesto, al igual que todos, mi afán ha sido un carro un poquito más nuevo. Saben que cada vez que cambié carro, mi preocupación fue mayor, porque lo iban a rayar, porque es más caro, etcétera, etcétera. Tanto que me esforcé y la preocupación es mayor. Pero cambiemos de ejemplo, les diré una peor, más ridícula. Los teléfonos celulares. ¿Para qué quieren el teléfono de alta gama del mercado? No, ¿para qué queremos eso? Les cuento. En los últimos 20 años, o 10, o 5, exagero cuando digo 20 porque los celulares no creo que tengan tanto, pero a lo mejor sí 10. Debido a que la iglesia tiene 30 líneas o 35, entonces la línea madre es la mía. Y como tenemos una red entre empleados, obviamente en la línea madre la compañía me regala lo que yo pida al respecto y ni siquiera tengo que pedir, siempre venía el teléfono más caro, el que estaba de última gama. Me pasó 2 veces. La primera nos asaltaron y me lo robaron. Y cuando fui a la compañía y pregunté, creo que valía en ese entonces desde $700 el seguro. Yo dije, ¿qué? No, déjelo. Y fui a comprar uno barato. La segunda vez fue en un viaje misionero a Bogotá. Igual, cuando llamé, valía $1,300. El seguro. No era $1,300, ¿verdad? Era $800 porque el teléfono valía $1,300. Yo dije, esto es ridículo. Y cuando supe eso, ya ni lo andaba feliz porque pensaban $2,000 en la bolsa. ¡Qué tontería! Así es que esta última vez que nos cambiaron aparatos, dije, no quiero el último. Denme uno promedio, que tenga todo lo que tiene el de última gama, pero que si lo pierdo o me lo roban, no voy a perder el sueño. Y no les diré qué marca es ni qué modelo es, pero satisface todas mis necesidades. Y un día de estos, mi perro, que está poseído, se lo quiso comer. Jugando conmigo me lo quitó y lo hizo para arriba y para abajo. No me preocupé. Dije, está barato. Me preocupé un poco por la información. Entonces, de eso está hablando Bonhoeffer, que cuando nosotros nos hacemos tesoros, lo único que hacemos es embarazarnos de preocupaciones. Me pasé. Josué 1:8. Josué 1:8, bueno, ya me lo puedo. Gracias por acompañarnos.
Dice Josué 1:8, ¿te doy chance? No, decilo, vamos a ver si es cierto que yo te confundo. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que no se aparte de nuestra boca la palabra del Señor. Meditemos en ella día y noche. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches.